El planeta que más se malinterpreta cuando todo va bien. Júpiter tiene una reputación envidiable en astrología. Es el gran benefactor, el planeta de la suerte, de la abundancia, de las oportunidades. Cuando alguien escucha que Júpiter está transitando su carta, generalmente se alegra. Y hay razones para eso, porque Júpiter se expande, si abre puertas, si trae periodos donde las cosas fluyen con más facilidad. Pero hay algo que esa reputación de planeta bueno esconde completamente, y es esto: Júpiter no trae suerte. Júpiter amplifica lo que ya existe. Y eso es completamente diferente. Si lo que existe es sólido, Júpiter lo hace más grande. Si lo que existe es frágil, Júpiter también lo hace más grande. Si hay una creencia limitante arraigada, Júpiter la expande. Si hay un exceso que ya no se puede sostener, Júpiter lo empuja hasta el punto de quiebre. La energía jupiteriana, cuando no está integrada, no se parece al fracaso. Se parece al exceso. A la dispersión. A la persona que tiene 1000 proyectos y no termina ninguno. Al optimismo que ignora la realidad hasta que la realidad ya no puede ignorarse. A la búsqueda de significado que nunca encuentra donde aterrizar porque el siguiente horizonte siempre parece más interesante que el que se tiene enfrente. Júpiter es la función psíquica que organiza el sentido. No solo la expansión material, aunque eso también es parte de su territorio. Júpiter es la parte de vos que necesita entender por qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vale la pena hacer lo que haces? ¿Qué principio más grande conecta los puntos de tu vida? Sin eso, sin alguna respuesta funcional a la pregunta del sentido, Júpiter se desregula. Busca significado donde no lo hay, lo inventa donde es conveniente, o lo abandona completamente y cae en el cinismo. En este capítulo vamos a explorar Júpiter desde su astronomía hasta su dimensión más profunda, la búsqueda de significado como necesidad psicológica real. Vamos a ver sus dignidades, su arquetipo junguiano, cómo se forma en la infancia, cómo se distorsiona, qué dicen los mitos, cómo leerlo en la carta natal, cómo actúa en los tránsitos y qué pide evolutivamente. Y vamos a hablar sin eufemismos de la sombra jupiteriana, que es más frecuente y más sutil de lo que la mayoría imagina. Bloque 1. Júpiter desde la astronomía, el gigante del sistema y los ciclos de expansión. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tan grande que todos los demás planetas combinados, excepto el Sol, representan menos masa que él solo. Ese dato astronómico no es solo curioso, es la imagen perfecta de lo que Júpiter representa en astrología. Es el principio de magnificación. De lo que se expande más allá de sus límites originales. De la escala que supera lo esperado. Júpiter orbita el Sol en aproximadamente 12 años terrestres, lo que significa que pasa alrededor de un año en cada signo del zodiaco. Ese ciclo de 12 años tiene una correspondencia directa con muchos sistemas de desarrollo humano, los 12 años de la infancia antes de la adolescencia, los ciclos de 12 años que muchas tradiciones de sabiduría reconocen como unidades de transformación significativa. Cuando Júpiter regresa al signo donde estaba cuando naciste, lo que se llama retorno de Júpiter y ocurre aproximadamente a los 12, 24, 36, 48 y 60 años, hay una recalibración del sentido, una apertura de posibilidades y frecuentemente una expansión en el área de vida que Júpiter ocupa en la carta natal. Desde la Tierra, Júpiter es visible a simple vista y es el cuarto objeto más brillante del cielo nocturno, después del Sol, la Luna y Venus. Su tamaño le da una presencia que no requiere instrumentos para ser apreciada. Los astrónomos de la antigüedad no necesitaban saber la masa de Júpiter para reconocer que era diferente a los demás planetas, su brillo constante, su lentitud aparente comparada con los planetas interiores, su presencia estable, lo señalaban como algo de otra categoría. El retrógrado de Júpiter ocurre una vez por año y dura aproximadamente 4 meses. Durante ese periodo, la expansión jupiteriana tiende a orientarse hacia adentro, es un tiempo de revisión de creencias, de examen de los principios que guían la vida, de preguntarse si la dirección en que se está creciendo es la correcta. No es un periodo de mala suerte. Es un periodo donde el crecimiento externo se pausa para que el crecimiento interno tenga espacio. La traducción psicológica del ciclo de Júpiter es importante. Un año por signo significa que cada área de la vida tiene un momento en que la energía de expansión y de significado la ilumina de manera especial. No de manera permanente, sino cíclica. Y conocer en qué signo y casa está transitando Júpiter en un momento dado es una de las herramientas más concretas que la astrología ofrece para entender qué área de la vida está siendo llamada a crecer.
Bloque 2. Dignidades esenciales, donde Júpiter expande con sabiduría y donde se desborda. Júpiter tiene domicilio en Sagitario y en Piscis, aunque en la astrología moderna Piscis fue reasignado a Neptuno. Voy a hablar de ambos porque los dos dicen algo real sobre la naturaleza jupiteriana. En Sagitario, Júpiter está completamente en casa. Sagitario es el signo de la búsqueda de verdad, del pensamiento filosófico, de la expansión cultural, del horizonte que siempre se mueve hacia adelante. Júpiter en Sagitario tiene acceso sin fricción a su naturaleza más pura, la curiosidad intelectual que no tiene límite, la apertura a sistemas de creencia diferentes, la capacidad de ver el sentido más amplio en cualquier situación, la generosidad que viene de un sentido de abundancia genuinamente internalizado. El desafío de este Júpiter es la tendencia a saber más que a profundizar, puede moverse de sistema en sistema, de creencia en creencia, buscando siempre la verdad más grande sin quedarse el tiempo suficiente en ninguna como para realmente integrarla. En Piscis, Júpiter expresa una dimensión diferente pero igualmente jupiteriana, la expansión hacia lo trascendente, hacia lo espiritual, hacia la disolución de los límites del yo en algo más grande. Júpiter en Piscis tiene una sensibilidad para lo sagrado, para lo invisible, para las dimensiones de la experiencia que no tienen nombre preciso pero que se sienten con una intensidad que ningún concepto puede capturar del todo. El desafío es la falta de límites, la fe sin discernimiento, el optimismo que no distingue entre lo real y lo deseado, la tendencia a ver lo mejor en situaciones que merecerían más evaluación crítica. La exaltación de Júpiter está en Cáncer. Y cuando lo pensás, tiene una lógica profunda. Cáncer es el signo del hogar, de la pertenencia, de las raíces. La fe y el sentido de vida que encuentra su exaltación en Cáncer es la fe que surge de sentirse parte de algo, de pertenecer a una historia más grande que uno mismo. La generosidad jupiteriana en Cáncer se expresa como cuidado incondicional, como la certeza de que hay suficiente para todos y de que cuidar a otros no te empobrece a vos. Es Júpiter en su forma más nutricia y más emocionalmente generosa. El exilio de Júpiter está en Géminis y Virgo. En Géminis, la tensión es entre la amplitud jupiteriana y la multiplicidad geminiana. Géminis quiere explorar todos los ángulos, Júpiter quiere encontrar el principio unificador. Esa combinación puede producir una mente brillante pero dispersa, que acumula información sin integrarla en una visión coherente. La síntesis, que es lo que Júpiter necesita para funcionar bien, puede ser difícil de sostener. En Virgo, la tensión es entre la expansión jupiteriana y el análisis virginiano. Virgo tiende a desconfiar de lo que no puede verificar en detalle, a cuestionar antes de creer. Júpiter necesita cierto nivel de fe para operar. Esa tensión puede producir una persona que tiene dificultad para comprometerse con una visión, que siempre encuentra razones para dudar de la dirección que está tomando, que cuando por fin decide puede ser extraordinariamente efectiva pero que llega a ese punto con mucho esfuerzo previo. La caída de Júpiter está en Capricornio. Y esto es significativo porque Júpiter en Capricornio no es una posición débil en términos de logros materiales, de hecho puede ser muy exitosa. El problema es el costo, la expansión jupiteriana que opera únicamente dentro de los parámetros de la ambición y el logro pierde la dimensión de sentido que es la esencia de Júpiter. La persona puede construir mucho y aún así sentir que algo falta. Que el éxito no llena el espacio que debería llenar. Ese vacío es Júpiter en caída buscando el significado que el logro por sí solo no puede dar. Bloque 3. El arquetipo psicológico, Júpiter como función del significado y la trascendencia. En la psicología junguiana, hay una necesidad que Júpiter representa con precisión, la necesidad de sentido. Jung sostuvo que el ser humano no puede funcionar psicológicamente de manera saludable sin alguna forma de respuesta a la pregunta del sentido. No tiene que ser una respuesta religiosa, no tiene que ser filosóficamente sofisticada, no tiene que coincidir con ninguna tradición establecida. Pero tiene que existir. Sin esa respuesta, la psique cae en lo que Jung llamó la neurosis del vacío, una sensación de que nada importa lo suficiente, de que el esfuerzo no vale la pena, de que la vida carece de dirección real. Júpiter es la función psíquica que genera y sostiene esa respuesta. Es la parte de vos que busca el porqué. Que conecta los puntos de tu experiencia en una narrativa coherente. Que te permite creer, aunque sea provisionalmente, que lo que estás haciendo tiene un valor más allá de lo inmediato. Pero Júpiter también es, en la terminología junguiana, la función que conecta la psique individual con algo más grande que sí misma. En las tradiciones religiosas esto se expresa como la conexión con lo divino. En la psicología junguiana se expresa como la conexión con el self,
con el centro total de la psique que trasciende el ego. En términos más laicos, se puede describir como la experiencia de sentir que sos parte de algo más grande, la naturaleza, la historia humana, el universo, la familia, la comunidad, el arte. Cualquier experiencia genuina de pertenecer a algo que excede tu individualidad es una experiencia jupiteriana. Cuando Júpiter funciona bien, hay una sensación de confianza básica en que la vida tiene dirección. No certeza, sino confianza. La persona puede tolerar la incertidumbre porque tiene un marco de referencia desde el cual interpretarla. Puede tomar riesgos porque tiene fe, no en que todo va a salir bien, sino en que todo, incluyendo lo que no sale bien, tiene alguna forma de sentido. Cuando Júpiter está bloqueado o distorsionado, esa confianza falla. Y cuando la confianza en el sentido falla, el comportamiento humano se vuelve de dos maneras igualmente problemáticas, o se busca el significado de manera compulsiva en cualquier sistema que prometa darlo, o se abandona la búsqueda completamente y se cae en el cinismo como postura defensiva. Bloque 4. Origen y desarrollo de Júpiter en la psique, cómo se forma la fe. Júpiter se forma en la infancia a través de algo muy específico, la experiencia de que el mundo es generoso. O de que no lo es. Cuando un niño crece en un entorno donde las necesidades se satisfacen de manera consistente, donde hay recursos emocionales y materiales suficientes, donde los adultos transmiten una actitud básica de confianza hacia la vida, Júpiter desarrolla una base de abundancia interna. La persona llega a la adultez con una sensación de que las cosas funcionan, de que los esfuerzos tienden a dar frutos, de que el mundo responde de manera favorable cuando uno se mueve hacia él. Eso es Júpiter bien nutrido. Cuando el entorno fue escaso, imprevisible, donde la abundancia era excepcional y la carencia era la norma, o donde los adultos transmitían una actitud de desconfianza, de que el mundo es un lugar peligroso donde hay que protegerse antes de expandirse, Júpiter puede desarrollarse con una base de contracción. La persona que tiene dificultad para creer que puede tener más, que cuando las cosas van bien espera que algo malo compense, que tiene un techo invisible de lo que se permite alcanzar, esa persona tiene un Júpiter que aprendió que la expansión no es segura. La figura que más directamente moldea a Júpiter en la infancia es la que transmitió el sistema de creencias del hogar. No solo las creencias religiosas o filosóficas explícitas, aunque esas también importan. Sino la actitud general hacia la vida, si la abundancia es posible o peligrosa, si el mundo es un lugar de oportunidades o de amenazas, si creer en algo más allá de lo inmediato es sabiduría o ingenuidad. Esa actitud se transmite no tanto en palabras como en la manera en que el adulto de referencia se relacionó con la incertidumbre, con el riesgo, con el éxito y con el fracaso. Los sistemas de creencia religiosos o espirituales del entorno también moldean Júpiter de manera profunda. Un niño que creció en un entorno donde la fe fue una fuente genuina de consuelo y de sentido tiene un Júpiter con una base espiritual que puede sostenerse en los momentos de crisis. Un niño que creció en un entorno donde la religión fue dogmática, rígida o usada como instrumento de control puede llegar a la adultez con una relación muy conflictiva con cualquier forma de fe o de creencia, incluyendo las no religiosas. Bloque 5. La sombra de Júpiter, exceso, dispersión y el optimismo que evita la realidad. La sombra de Júpiter no es fácil de reconocer porque casi siempre se presenta con una energía positiva. No se ve como fracaso. Se ve como entusiasmo, como optimismo, como generosidad, como visión. Y por eso es especialmente difícil de confrontar, porque criticar la sombra jupiteriana se parece a criticar algo bueno. El primer patrón es el exceso como forma de vida. La persona que no sabe cuándo parar. Que cuando algo le gusta, lo multiplica hasta que deja de funcionar. Que come de más, trabaja de más, habla de más, gasta de más, promete de más. Que confunde intensidad con abundancia. Que vive en un estado de expansión permanente que termina en colapso periódico, y que después del colapso vuelve a expandirse sin haber aprendido dónde estaba el límite. El segundo patrón es la dispersión de proyectos. La persona con 1000 ideas y 0 cierres. Que empieza con entusiasmo desbordante y pierde el interés cuando el proyecto requiere el trabajo sostenido que sigue al entusiasmo inicial. Que confunde el momento de la visión con la totalidad del proceso, y que cuando llega la parte aburrida o difícil, ya está entusiasmada con la siguiente visión. Ese es Júpiter operando sin la disciplina de Saturno, sin la capacidad de sostener lo que inicia. El tercer patrón es el optimismo que evita la realidad. La persona que siempre ve el lado positivo de tal manera que no puede ver lo negativo hasta que ya es tarde para actuar. Que minimiza las señales de alarma con frases como, va a estar bien,
las cosas se acomodan solas, el universo provee. Eso puede ser fe genuina, pero también puede ser una estrategia inconsciente para no tener que mirar lo que hay que mirar. Júpiter usado como escudo contra la realidad. El cuarto patrón es el fanatismo ideológico. Júpiter en su dimensión de búsqueda de verdad puede, cuando no está integrado, producir la certeza de haber encontrado la verdad definitiva. El sistema filosófico, espiritual o ideológico que lo explica todo, y que convierte a quien lo tiene en una figura de autoridad que no puede ser cuestionada. Eso es la función de significado jupiteriana que se cerró sobre sí misma, en lugar de seguir buscando, declaró que ya encontró. Y eso es lo contrario de la sabiduría que Júpiter representa en su mejor versión. Y el quinto patrón, menos obvio pero muy frecuente, es la fe que se usa para evitar el trabajo. La persona que cree genuinamente que las cosas van a funcionar, pero que usa esa creencia para no hacer lo que hay que hacer. Que espera el momento perfecto, la señal del universo, la alineación de los astros, en lugar de actuar con lo que tiene en el momento en que lo tiene. Esa es la fe jupiteriana desconectada de la acción marciana. Y es una trampa muy cómoda. Bloque 6. Mitología, Zeus y los mitos del rey de los dioses. Zeus, el equivalente griego de Júpiter, es el rey del Olimpo. Y como en todos los mitos que vale la pena entender, esa posición de rey no es simple ni unilateral. Zeus es poderoso, es justo en muchos sentidos, pero también es excesivo, caprichoso, infiel y absolutamente convencido de que sus deseos tienen prioridad sobre los de todos los demás. Esa imagen del rey que puede ser generoso y tiránico dependiendo del momento es uno de los mapas más precisos de la energía jupiteriana sin integrar. Los mitos de Zeus son numerosos y frecuentemente giran alrededor del mismo patrón. Zeus desea algo, lo persigue con toda su energía, conquista o crea o transforma lo que encuentra en su camino, y las consecuencias se distribuyen de manera muy desigual entre los involucrados. En muchos de esos mitos, la generosidad de Zeus y su exceso son la misma moneda vista desde dos lados diferentes. Cuando es generoso, lo es sin medida. Cuando excede, lo hace igualmente sin medida. Hay un mito de Zeus que me parece especialmente significativo desde la perspectiva jupiteriana, la historia de Prometeo. Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, desafiando la voluntad de Zeus. Y Zeus lo castigó de manera brutal, encadenado a una roca, con un águila que le comía el hígado cada día. Lo que hace psicológicamente interesante este mito no es solo el castigo, sino lo que protegía a Zeus al mantener el fuego fuera del alcance humano. Zeus, como imagen del principio jupiteriano no integrado, puede volverse la figura que guarda el conocimiento para sí misma, que confunde la posesión de la verdad con la autoridad de distribuirla o retenerla. El mito de Júpiter en relación con la profecía también es revelador. Zeus sabía que sus hijos podían amenazar su poder. Esa conciencia de que lo que expande también puede superarte, que el crecimiento que generas puede eventualmente reemplazarte, es una tensión jupiteriana profunda que se manifiesta en muchas personas como el miedo inconsciente al éxito de sus propios proyectos o de las personas a las que mentorean. Pero Zeus también tiene una dimensión que los mitos presentan con claridad, es el padre de la justicia, el garante del orden cósmico, el que mantiene los juramentos y castiga el perjurio. Esa función jupiteriana de proteger la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el principio y la práctica, es una de las más elevadas de este planeta. El Júpiter integrado no es solo el que expande. Es el que expande con integridad. Bloque 7. Interpretación avanzada en carta natal, signo, casa, aspectos y regencias. Para leer Júpiter en una carta natal con profundidad, el signo, la casa y los aspectos dan niveles de información distintos que se articulan en una imagen completa. El signo de Júpiter responde a la pregunta, ¿cómo busca el significado esta persona? ¿A través de qué tipo de experiencias se expande genuinamente? Júpiter en Escorpio busca el significado en la profundidad, en la transformación, en los territorios que otros evitan. No puede encontrar fe en lo superficial, necesita ir al fondo de las cosas para que la expansión sea real. Júpiter en Acuario busca el significado en lo colectivo, en la innovación, en la posibilidad de que el mundo pueda ser diferente a como es. Su fe está vinculada a la idea de progreso y de potencial humano. Júpiter en Tauro busca el significado en lo concreto, en lo tangible, en la belleza sensorial del mundo material. La abundancia para este Júpiter tiene que poder tocarse, saborearse, habitarse. La casa de Júpiter responde a la pregunta, ¿en qué área de la vida se expresa más naturalmente la búsqueda de significado?
donde tiende a fluir la abundancia y la oportunidad. Júpiter en casa 3 expande a través del aprendizaje, la comunicación, los contactos cercanos, las conversaciones son para esta persona una fuente genuina de crecimiento y de apertura. Júpiter en casa 8 expande a través de las transformaciones profundas, los recursos compartidos, la psicología, las crisis son para esta persona oportunidades de crecimiento que otros no saben aprovechar. Júpiter en casa 11 expande a través de las redes, los grupos, los ideales colectivos, la pertenencia a comunidades que comparten una visión es el territorio donde esta persona más crece. Los aspectos de Júpiter con otros planetas son especialmente importantes porque Júpiter amplifica lo que toca. Júpiter en conjunción con Saturno, que ocurre aproximadamente cada 20 años y produce lo que se llama la Gran Conjunción, es uno de los aspectos más significativos en términos de ciclos históricos y personales. En la carta natal, esa conjunción produce una tensión entre la expansión y la contracción, entre la fe y el escepticismo, que cuando se integra da como resultado una persona capaz de crecer de manera sostenible, con visión pero sin ingenuidad, con fe pero con estructura. Júpiter en cuadratura con Neptuno puede producir una búsqueda de significado que tiende a la ilusión, que se enamora de sistemas de creencias sin verificarlos, que confunde la experiencia espiritual con la escapada de la realidad. Cuando se trabaja, puede producir una capacidad genuina de conectar con dimensiones de la experiencia que exceden lo racional. Júpiter en oposición o cuadratura con Mercurio puede producir una tensión entre el pensamiento analítico y la visión sintética, la mente quiere los detalles, Júpiter quiere el panorama, y esa tensión puede ser fuente de conflicto interno o de una capacidad extraordinaria para navegar entre lo micro y lo macro. Las regencias, Júpiter rige Sagitario y en la tradición clásica también Piscis. Los planetas en esos signos y las casas con esas cúspides están conectados con la función jupiteriana. Si Sagitario cae en la cúspide de casa 2, la relación con el dinero y los recursos está profundamente conectada con el sistema de valores y creencias de la persona. La abundancia material y la abundancia de sentido no son territorios separados para ella, están vinculados. Bloque 8, el retorno de Júpiter, los ciclos de 12 años como mapa del crecimiento. El retorno de Júpiter merece un bloque propio porque es uno de los ciclos más útiles y más comprensibles que la astrología ofrece para entender el desarrollo de una vida en el tiempo. Júpiter regresa al signo y la casa donde estaba cuando naciste aproximadamente cada 12 años. Los retornos ocurren alrededor de los 12, 24, 36, 48, 60 y 72 años. Y si miras esas edades, probablemente reconozcas que son puntos de inflexión en muchas vidas, los 12 años de transición hacia la adolescencia, los 24 de la primera adultez real, los 36 como momento de revisión del camino tomado, los 48 como punto de madurez, los 60 como inicio de una nueva fase de sabiduría. Pero lo que me interesa enfatizar es que el retorno de Júpiter no es solo un marcador de tiempo. Es una activación de la función jupiteriana, un periodo de apertura genuina a nuevas posibilidades en el área de vida que Júpiter ocupa en la carta natal. No todas esas posibilidades son cómodas. A veces la expansión que Júpiter trae implica salir de una zona que ya era conocida pero que se había vuelto pequeña. Entre los retornos también hay un momento significativo que ocurre a los 6 años del retorno, cuando Júpiter está exactamente opuesto a su posición natal. Esa oposición es un momento de revisión, de ver que se construyó con la expansión del retorno anterior y que hay que ajustar para sostenerlo. Y hay algo más sobre los ciclos de Júpiter que pocos mencionan. El año en que Júpiter transita por cada casa de la carta natal es el año en que esa área de vida tiende a expandirse. Seguir el movimiento anual de Júpiter por las casas es una de las herramientas más prácticas que tiene la astrología aplicada. No como predicción de lo que va a pasar, sino como orientación sobre qué área de vida tiene más disponibilidad de crecimiento en un periodo dado. Bloque 9, tránsitos de planetas lentos sobre Júpiter natal, transformaciones del sentido. Los tránsitos de planetas lentos sobre Júpiter natal son momentos donde la función de búsqueda de significado se pone a prueba o se transforma profundamente. Saturno transitando Júpiter es uno de los tránsitos más reveladores. La estructura y la restricción de Saturno encuentran la expansión de Júpiter y producen una fricción que puede sentirse como la pérdida de la fe. Los proyectos no fluyen como antes, el optimismo que era natural se vuelve más difícil de sostener, y la persona se ve obligada a examinar si lo que creía era una visión real o una ilusión conveniente. Ese examen, aunque incómodo, es necesario. El resultado de Saturno sobre Júpiter, cuando se trabaja con conciencia, es una fe más madura, no la fe que ignora los obstáculos,
sino la que los integra sin colapsar. Neptuno transitando Júpiter puede durar varios años y produce una disolución de las estructuras de creencia existentes. Los sistemas de sentido que la persona tenía se vuelven porosos, insuficientes, difíciles de sostener con la misma certeza de antes. Puede haber una crisis espiritual que se siente como pérdida pero que en realidad es una invitación a una forma de fe más amplia, menos dogmática, más abierta a lo que no puede ser completamente nombrado. Cuando ese tránsito se trabaja bien, puede producir una dimensión espiritual mucho más profunda que la que había antes. Plutón transitando Júpiter produce una transformación radical de los sistemas de creencia. Lo que la persona tenía como verdades de vida se destruye para que algo más verdadero pueda tomar su lugar. Puede ser un periodo de crisis filosófica o existencial profunda. A veces hay pérdidas concretas que sacuden la fe, la pérdida de una relación, de un trabajo, de una identidad que estaba construida sobre un sistema de creencias que ya no puede sostenerse. El resultado, cuando se atraviesa ese proceso, es una visión del mundo más compleja, más honesta y más propia. Bloque 10. Dimensión evolutiva y kármica, la búsqueda de verdad que se repite y lo que pide integrar. Desde la perspectiva evolutiva, Júpiter representa el aprendizaje relacionado con la fe, la expansión y la búsqueda de verdad como proceso continuo. Lo que el alma repite cuando Júpiter no está integrado son ciclos muy específicos de búsqueda y decepción. La persona con Júpiter no integrado tiende a depositar la fe en sistemas externos que prometen la verdad completa. Un sistema filosófico, una figura espiritual, una ideología, un método, un maestro. Al principio hay una expansión genuina, el sistema trae luz, la figura trae sabiduría, el método trae resultados. Y después, inevitablemente, la realidad no coincide con la promesa. El sistema tiene limitaciones, la figura tiene defectos, el método no funciona en todos los contextos. Y la decepción es proporcional a la idealización previa. Ese ciclo de idealización y decepción es Júpiter buscando afuera lo que solo puede construirse adentro. La fe que Júpiter necesita, en su versión más madura, no es la fe en que alguien más tiene la verdad. Es la fe en el propio proceso de búsqueda. La certeza de que buscar es en sí mismo valioso, aunque la respuesta definitiva nunca llegue. La dimensión kármica de Júpiter también se relaciona con la cuestión del poder y el conocimiento. Hay personas que cargan con una relación muy conflictiva con la autoridad intelectual o espiritual, con figuras que tienen la verdad, que va más allá de lo que la historia personal puede explicar del todo. Una sensación de que el conocimiento fue usado como herramienta de opresión. O de que expandirse es peligroso porque llama la atención de quien tiene el poder. Esas sensaciones, cuando son muy profundas y muy arraigadas, hablan de algo que viene de más atrás que esta vida. Lo que Júpiter pide evolutivamente es construir una relación con el significado que sea genuinamente propia. No heredada, no adoptada de un sistema externo sin examen, no impuesta por la autoridad de nadie. Sino construida a través de la experiencia directa, de la búsqueda honesta, de la disposición a cambiar de perspectiva cuando la realidad muestra que la perspectiva anterior era insuficiente. Esa es la sabiduría jupiteriana en su forma más madura. Bloque 11. Manifestación en la vida real, como se ve Júpiter en decisiones, vínculos y trabajo. Júpiter se manifiesta en la vida cotidiana de maneras que son muy concretas una vez que sabes qué buscar. En el trabajo y la vocación, Júpiter describe el área de vida donde la persona tiende a encontrar más flujo, más oportunidades naturales, más sensación de que las cosas funcionan sin tener que forzarlas en exceso. No es una garantía de éxito en esa área. Es una indicación de que ahí hay una disponibilidad jupiteriana que, si se trabaja con dirección, tiende a expandirse. La persona con Júpiter en casa 10 generalmente encuentra que el mundo público, la carrera y el reconocimiento son áreas donde las oportunidades aparecen con más frecuencia de lo promedio. La persona con Júpiter en casa 4 tiende a expandir a través del hogar, la familia o los bienes inmuebles. En los vínculos, Júpiter describe la relación con la generosidad, con la capacidad de dar y de recibir de manera expansiva. Las personas con Júpiter bien aspectado en la carta tienden a ser naturalmente generosas, a crear ambientes donde los otros se sienten expandidos, a tener vínculos donde hay espacio para crecer. Pero también pueden tener dificultad para los límites dentro de los vínculos, para decir que no, para establecer contratos claros en las relaciones. La generosidad jupiteriana sin límites puede producir relaciones donde la persona da más de lo sostenible, o donde las promesas se hacen con más entusiasmo del que la realidad puede sostener. En las creencias y decisiones,
Júpiter se ve en la manera en que la persona toma sus decisiones importantes. Si confía en el proceso, si puede actuar con información incompleta porque tiene fe en que las cosas tienden a resolverse, si puede tomar riesgos calculados sin necesitar la certeza total. O si, en el extremo opuesto, usa el optimismo para justificar decisiones que necesitarían más examen, confundiendo la fe con la falta de rigor. Y en la dimensión cotidiana más simple, Júpiter se ve en el tono general con que la persona aborda la vida. Ese tono básico de confianza o desconfianza, de abundancia o escasez, de apertura o contracción, es Júpiter operando como fondo de la experiencia. No es el primer plano, no es lo que más llama la atención. Pero es el clima emocional dentro del cual todo lo demás ocurre. Y ese clima, cuando es jupiteriano en el buen sentido, hace que la vida tenga una calidad diferente. No porque todo salga bien, sino porque hay algo que sostiene la confianza de que vale la pena seguir buscando. Cierre, lo que Júpiter realmente está pidiendo. Llegamos al final de este capítulo y quiero dejarte con algo que creo que es la esencia de todo lo que vimos. Júpiter no pide que seas optimista en el sentido superficial. No te pide que ignores lo difícil, que finjas que todo está bien cuando no lo está, que uses la fe como anestesia. Te pide algo más específico y más exigente, que te mantengas en movimiento hacia el significado, incluso cuando el significado no está claro. La mayoría de las personas que tienen dificultad con Júpiter no es porque no busquen sentido. Es porque esperan encontrar un sentido que sea definitivo, que no cambie, que los libere de la necesidad de seguir buscando. Y el sentido no funciona así. El sentido es un proceso, no un destino. Es algo que se construye, que se revisa, que se actualiza a medida que la experiencia acumula capas nuevas. El Júpiter integrado no es la persona que encontró la verdad. Es la persona que aprendió a vivir bien con la búsqueda. Que puede sostener la incertidumbre sin colapsar en el cinismo. Que tiene fe no en un resultado específico sino en el valor del proceso. Que puede expandirse sin perder de vista la realidad. Que puede creer sin necesitar que su creencia sea la única válida. Eso es lo que Júpiter, en su versión más integrada, hace posible. No la certeza. La capacidad de vivir con plenitud dentro de la pregunta. Y eso, en un mundo que vende certezas a cada esquina, es una de las formas más genuinas de sabiduría.